un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este devocional en casa donde continuamos leyendo historias memorables de la Biblia y meditando en ellas. Mi nombre es Jennifer Sánchez. Mi nombre es John Jairo. Y hoy vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Dios en Marcos capítulo 14 del versículo 27 al 31. Dice así: Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Esta es la palabra de nuestro Dios. Les animamos a presentar este tiempo devocional en las manos del Señor y orar para que sea el Señor hablándonos a través de esta porción de la palabra. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra, que siempre nos anima, pero también nos exhorta. Especialmente clamamos a ti porque tú seas dirigiéndonos, hablando en nuestras vidas y guiándonos en oración a través de Marcos 14, del 27 al 31, de esta historia memorable que tiene tanto para enseñarnos, que habla nuestra vida, que confronta nuestro pecado, que nos anima a vivir enfocados en ti y dependientes de ti. Te pedimos pues, Señor, que este tiempo que estemos acá podamos verte a ti y vernos a través de la Escritura, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, esta historia memorable es una historia que tiene 2 personajes muy principales, que son Jesús y Pedro. Y Jesús empieza anunciando a sus discípulos que se apartarían de él, a lo que Pedro inmediatamente, casi después de que Jesús habla, le responde y le dice: Señor, aunque todo el mundo se apartara, yo no lo haré. Qué interesante ver la manera como después Jesús le responde a Pedro, porque Jesús, después de dirigirse a los discípulos, ahora específicamente se dirige a Pedro y habla directamente a su condición, podríamos decir. Y es que si observamos esta historia, Pedro nos muestra que era una persona que, a pesar de que se mostraba fuerte, quizás autosuficiente, Jesús estaba hablándole verdad, de que una cosa era lo que estaba diciendo, pero otra cosa es lo que había en su corazón. Eso lo podemos distinguir claramente cuando, tiempo después, esta palabra que el Señor Jesús le habla a Pedro se termina cumpliendo. Pedro le negaría 3 veces al Señor y se apartaría de él. Así que es importante ver que ante la debilidad y la autosuficiencia de Pedro, Jesús sería claro en decirle que sus palabras distaban mucho de lo que en realidad había en el corazón de Pedro. Pedro se quería mostrar fuerte, pero Jesús le estaba diciendo: tú crees que no te vas a apartar, pero en realidad tus convicciones están frágiles.
así como las del resto. Y no solo se iba a apartar, sino que lo negaría. Así que esto tiene mucho para enseñarnos a nosotros. Así es. Sí, porque como Pedro fue probado y no aprobó en esa prueba, quizás nosotros también estamos siendo probados en situaciones en donde muchas veces no aprobamos ante el Señor. Y tenemos corazones donde nos enorgullecemos diciendo que somos cristianos y vamos a la iglesia, escuchamos la palabra, adoramos al Señor, pero cuando enfrentamos la prueba en la semana, muchas veces negamos al Señor con nuestros actos. Y eso que decimos con nuestra boca de que somos creyentes, de que somos cristianos, no son reflejados con nuestros actos, y ahí estamos negando al Señor también. Entonces es tiempo también para nosotros pensar, por ejemplo, si tú estás en un trabajo en donde tu jefe te pide mentir y tú, por no perder tu trabajo, por no quedar mal con él, tú prefieres mentir, estás diciendo con tus actos, en verdad no honras al Señor. Si tú, por ejemplo, estás en clases de la universidad, del colegio, y tú quieres demostrar que no eres diferente a los demás porque vas a la iglesia los domingos, entonces estás negando al Señor con tus actos también. O de pronto en tu familia tú te ves enfrentado a donde hay discusiones y nuestras convicciones se ven obviamente confrontadas, y prefieres callar para no hacer ver las convicciones que tienes por vergüenza, para no tener roces con la familia, y dejas que piensen lo que sea. Estamos también negando al Señor y estamos siendo frágiles en nuestra fe. Y no estamos aprobando. Entonces, teniendo en mente esto y cómo la vida de Pedro también se refleja en nuestra vida, vamos a orar siguiendo la sigla CASA: confesión, adoración, súplica y acciones de gracia, y pidámosle al Señor que nos guíe en este tiempo. Y antes de empezar entonces con confesión, vamos a escuchar la siguiente canción. Está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está en él. Retornamos a este tiempo de confesión al Señor a través de esta historia. Que la historia nos enseña cómo podemos ver que Pedro, de alguna manera, en varias ocasiones nos puede representar. Que frente a la prueba, como tú decías, Jen, nuestra respuesta no sea glorificar al Señor, sino complacer a los demás, o no tener un carácter aprobado. El Señor sí nos conoce, y el Señor sabe cuán frágiles podemos ser, y si nuestras convicciones no están fuertes, quizás nos va a pasar como Pedro, que diciendo ser valiente demostró con sus hechos otra cosa. Creo que esto nos debe llevar a confesar al Señor, a venir delante del Señor en confesión, a reconocer nuestra debilidad. Si tú, tanto como nosotros, es confrontado con esta palabra, ¿no? Que debemos de ir al Señor a reconocer que le necesitamos, que reconocemos que
cuando han llegado las situaciones donde nuestra fe debe ser probada, no hemos salido aprobados. Reconocemos que nos cuesta vivir con las convicciones que decimos profesar. Qué bueno que vayamos en oración al Señor confesando que muchas veces decimos estar firmes, como Pedro lo decía, pero que nuestro corazón está lejos de estar firme, sino débil y vulnerable. Vulnerable ante la realidad de que este mundo nos quiere hacer ver que nuestras convicciones no son la verdad. Por eso necesitamos del Señor. Quisiéramos poder ir en oración por esto. Oh Dios, buen Padre, venimos delante de ti. Cuando meditamos en tu bendita palabra, tu palabra nos confronta y somos expuestos. Así como tú expusiste el corazón de Pedro, un corazón un hombre que decía estar firme en ti, pero que en verdad tú lo conocías. Así es posible que estemos nosotros. Reconocemos que cuando llegan las pruebas, cuando llegan los momentos de tensión donde debemos de responder con convicciones firmes, oh Señor, confesamos que en ocasiones hemos fallado. Nos hemos dejado guiar o nos hemos dejado influenciar para no crear discusiones, para no quedar mal. Hemos preferido quedar bien con el mundo, con las personas, más que glorificarte obedeciendo tu palabra. Confesamos que cuando es momento de estar firmes, nos hemos asustado, avergonzado. Es posible que nos hayamos avergonzado de ti y no te hayamos glorificado con nuestros actos, con nuestras palabras. Señor, te pedimos perdón. Nuestro corazón es débil, aunque hay veces queramos mostrarnos fuertes. Reconocemos que en ocasiones hemos venido a la iglesia a decir que te damos gloria y que te amamos y que no te negaremos, pero entre semana, por diferentes circunstancias, es posible que lo hayamos hecho. Sea en un lugar, en un aula de clases, en una universidad, en un colegio, en nuestro trabajo, con nuestras familias, en nuestros entornos. Y reconocemos y confesamos que es posible que hayamos actuado así. Te necesitamos, Señor. Amén y amén. ¿Qué tal, hermanos, si seguimos adorando al Señor con esta canción? Regresa en majestad, hallado en él yo voy a estar, vestido de su rectitud me encontrará. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena Bien, y entonces continuamos con la siguiente letra, que es la A de adoración. Y en este espacio de adorar a nuestro Señor, quisiera volver a leer el versículo 30 de esta historia que estamos hoy meditando. Dice así: Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. El Señor Jesús aquí estaba recordándole a Pedro que Él lo sabía todo. Él era omnisciente frente a la vida de Pedro y cada uno de sus discípulos.
Él conocía el corazón de ellos porque Él es omnisciente, Él tiene el poder para conocer nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y no solo eso, sino que Él también lo confronta con la verdad. Él le está diciendo, la verdad, Pedro, es que tú me vas a negar. Jesús estaba confrontando a Pedro con la verdad. Y es esa verdad la que revela el corazón de Pedro y su debilidad, su fragilidad y su necesidad de Cristo también. Entonces es un espacio en donde podemos adorar a nuestro Dios porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo de nosotros, sabe con qué luchamos, sabe lo que necesitamos. Pero también podemos adorar al Señor porque Él nos muestra la verdad. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad que nosotros necesitamos y debemos ser confrontados con esa verdad que es su palabra y es Cristo mismo para nosotros. Entonces adoremos al Señor porque esto es solo gracia de Dios para con nosotros, para no dejarnos en el pecado, sino llevarnos a honrarle con nuestras vidas y a santificarnos. Adoremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias por esta tu palabra que nos recuerda quién eres tú. Tú eres un Dios omnisciente, un Dios que lo sabe y lo conoce todo. Y te adoramos, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos aún antes de que vengan a nuestra mente, ya tú lo sabes, Señor. Te adoramos porque tú eres la verdad que nosotros necesitamos para nuestra vida. Tu verdad la dejaste escrita en tu palabra y Cristo es esa verdad que nos guía. Te adoramos porque nos extiendes tu gracia al exponer nuestros corazones con la verdad, al revelar nuestro pecado, Señor. No nos dejas en él, sino que nos ayudas a vivir en santificación. Te adoramos, Padre. Solo tú mereces la adoración nuestra, porque solo tú, Señor, conoces todo de nosotros y solo tú, Señor, puedes hacer obras nuevas en nosotros, cambiarnos, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Solo tú mereces nuestra adoración, nuestra gloria y nuestra honra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, Señor, por lo que tú haces. Amén. Bien, antes de continuar, sigamos escuchando esta canción. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Regresamos a este tiempo de oración para suplicar. Quisiera nuevamente resaltar algo de esta historia, y es la segunda respuesta de Jesús en la historia. En el versículo 30, Jesús le dice a Pedro: en verdad te digo hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Jesús estaba hablándole a Pedro de la prueba que no pasaría, que no aprobaría. Y quisiéramos venir a suplicar al Señor
para que cuando venga la prueba, nuestra actitud sea glorificar al Señor, más que a otros, más que a nosotros mismos, más que complacernos a nosotros, más que querer quedar bien. Quisiéramos glorificar al Señor. Por eso pidámosle fortaleza para que el Señor nos ayude a actuar con firmeza frente a las diferentes situaciones que se presenten en esta vida. Que nos ayude el Señor a permanecer en Él, a no ceder nuestras convicciones frente a diferentes situaciones que puedan suceder en nuestra vida. Así que, ¿qué tal si podemos orar al Señor, reconociendo que le necesitamos y que podemos pedirle con confianza a Él? Oremos. Buen Dios y Padre, estamos delante de ti, clamando y suplicándote. Es que cuando tú nos muestras nuestra condición en tu palabra y cuando también nos hablas de que nos podemos acercar confiadamente a ti para pedir, podemos estar tranquilos de que tú nos escuchas si venimos a ti con sinceridad. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes, porque nuestra naturaleza humana y pecadora quiere en ocasiones actuar no por convicciones, sino por sentimientos, sino por apariencias. Se deja persuadir fácilmente. Te pedimos fortalécenos para que cuando lleguen los momentos de dificultad, de tensión, donde debemos responder con el Evangelio, lo podamos hacer. Y no seamos cobardes, no seamos tímidos ni temerosos de actuar conforme a ti te glorifica. Ayúdanos a actuar de manera que te honre siempre, aunque eso implique que tengamos que perder, que tengamos que desagradar al ser humano. Ayúdanos, Señor, porque eso es de lo que más se nos hace difícil. Cuando entramos en ese dilema si agradar al hombre o agradar a Dios, te lo suplicamos que nuestra primera opción no sea agradar al hombre, sino que sea agradarte a ti. Ayúdanos a no ceder frente a nuestras convicciones, Señor, sino a permanecer firmes, a vivir con hechos lo que profesamos, a vivir con hechos la fe que profesamos, que podamos actuar lo que confesamos con nuestra boca y ser coherentes, mostrar que te amamos, que te obedecemos, que te tenemos en primer lugar a través de nuestra manera de comportarnos frente a las situaciones, a las pruebas que puedan venir. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos, mis hermanos, con esta canción, adorando al Señor. Mi ancla firme está.
hermanos y amigos, continuamos y ya estamos entonces en la última sigla, que es la A de acciones de gracias. Y para tener presente este espacio quiero que leamos nuevamente el versículo 27 y 28. Dice así: Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. En este versículo es evidente que el Señor Jesús no solo les estaba revelando la prueba por la cual iban a pasar, sino que también les estaba diciendo que Él iba a ir más adelante, iba a ir delante de ellos, los iba a acompañar, iba a ser la fortaleza que ellos necesitaban para enfrentar las demás pruebas que iban a venir por seguirlo a Él. Entonces es Cristo nuestra fortaleza, es Cristo quien nos ayuda, quien nos sostiene en medio de la prueba. Y eso es algo por lo cual debemos dar gracias al Señor, porque lo tenemos a Él, porque Cristo es nuestro ayudador, está acompañándonos, y no solo Cristo, ha dejado a su Espíritu Santo con nosotros para guiarnos. Y debemos darle gracias al Señor porque en verdad no estamos solos enfrentando la prueba. Él está ahí con nosotros, así como Él iba a estar con sus discípulos. Él está y estará con nosotros cuando enfrentemos la prueba. Y vamos a darle gracias al Señor por eso. Pero también quiero que pienses en acción de gracia en qué escenarios de tu vida cotidiana necesitas empezar a permanecer firme en tus convicciones para no flaquear en tu fe y poder salir aprobado en las pruebas que se te enfrenten en esos escenarios. Puede ser que en la oficina necesitas vivir con convicciones más firmes, o en tu casa, o en la escuela, o con los amigos. Piensa cuáles son esos escenarios donde la prueba más difícil llega a tu vida y donde tus convicciones tambalean. Ahí es donde necesitas venir al Señor y fortalecerte en Cristo. Vamos a dar gracias al Señor por esto y que Él sea ayudándonos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, redimiéndonos de nuestro pecado y haciéndonos libres de la esclavitud que el pecado traía a nosotros. Te damos gracias porque es Cristo nuestra fortaleza. Es solo por medio de Él que nosotros podemos salir victoriosos mediante la prueba. Sabemos, Señor, que Cristo va delante de nosotros, porque Él, Señor, nos acompaña, porque Él nos redarguye con su Espíritu Santo, que nos guía, nos fortalece, nos anima y nos consuela cuando somos enfrentados a la prueba y las dificultades. Te damos gracias por Cristo, porque en verdad sin Él no sería posible caminar en las pruebas con firmeza. Es por Él y te damos gracias por dejarlo en nuestra vida, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros todos los días. Señor, también estamos aquí para obrar en agradecimiento a ti y es por eso que queremos rendir ante ti estos escenarios de nuestra vida en donde somos probados y muchas veces no permanecemos en nuestras convicciones. Ayúdanos, Señor, a honrarte en ese área en donde sabemos, Señor, que la prueba llega con más fuerza y donde muchas veces flaqueamos. Ayúdanos a recordar esto y a vivir en agradecimiento a ti, honrándote en esos escenarios de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñas en tu palabra, por lo que nos instruyes a través de ella, porque ella es clara y habla a nuestro corazón y revela nuestra necesidad. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, esperamos que y amigos también, Y esperamos que este tiempo devocional haya sido bendición para ustedes. Si así lo fue, les animamos a que lo puedan compartir con más personas, a que se suscriban aquí al canal y puedan seguir aprovechando del material que se está subiendo continuamente para tu edificación.
Dios te bendiga. Que el Hasta Señor luego. te bendiga. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.